Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la semana entre la Epifanía y el bautizo del Señor. Y hoy, en este día martes, celebramos la memoria de San Juan Nepomuceno Neumann. San Juan Nepomuceno Neumann. Ya diremos algo más acerca de este hombre interesante en la sección de la reflexión. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Jesús les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les replicó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando le averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentaran en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse. Y con las sobras de pan
y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas, digamos un poco acerca de este santo a quien recordamos en este día, San Juan Nepomuceno Neumann. Juan Nepomuceno Neumann viene de la región de Bohemia, en lo que hoy en día es la República Checa. Y en el año 1811, digamos al principio del siglo XIX, en toda Europa había una abundancia tremenda de vocaciones. Y tantas eran las vocaciones de esta región de donde viene San Juan Nepomuceno Neumann, que el obispo paró de ordenar, porque tenía tantas vocaciones. Así que cuando se le llegó el tiempo de ordenación de Juan Neumann, pues no pudo ser ordenado porque el obispo ya no tenía dónde poner a tantos sacerdotes, ¿no? Y empieza su búsqueda de ir con diferentes obispos en Europa y lo mismo. Así que a últimas termina viniendo al continente americano y llega a Nueva York a principios del siglo XIX. Y ahí es donde el obispo de Nueva York pues lo recibe y lo ordena, y después le da una región impresionante para administrar como sacerdote. Desde Nueva York hasta lo que hoy en día es Pensilvania. Y aunque era una región bastante amplia, pues San Juan Nepomuceno Neumann pues no se daba abasto. Se entregó completamente al pueblo de Dios. Visitaba a los diferentes pueblos, a familias, y adquirió pues una gran admiración por el pueblo a quien Dios lo había mandado a servir. Pero Juan Neumann también tenía una gran necesidad de comunidad, y por eso después de años, pues decidió entrar a la comunidad de los redentoristas. Y como redentoristas, pues vivió en comunidad, pero siguió trabajando para la diócesis de Nueva York, del cual después fue reconocido y fue nombrado obispo por su gran labor, por su gran esfuerzo. Y ya después como obispo, pues también su trabajo y responsabilidades las llevó a cabo con gran entusiasmo y con gran entrega a las necesidades de aquellos tiempos. Y una de las cosas que este hombre interesante, Juan Nepomuceno Neumann, una de las cosas impresionantes que llevó a cabo aquí en Estados Unidos fue crear el sistema de escuelas católicas diocesanas. En la diócesis de la cual estuvo de responsable, empezó con dos escuelas diocesanas, escuelas católicas diocesanas, y para el tiempo en que él muere, pues ya tiene más de 100 escuelas católicas diocesanas, ¿no? Y es a este hombre, a Juan Nepomuceno Neumann, a quien en Estados Unidos pues se le debe mucho por el sistema católico de escuelas que fundó dentro de las diócesis, que después se fue multiplicando en todas las diócesis de Estados Unidos, ¿no? Así que un hombre muy impresionante, San Juan Nepomuceno Neumann. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la primera carta de Juan, y hoy pues vamos a introducir plenamente en este tema del amor, que ya ayer hablamos un poco, el amor ágape, el amor en el cual el que ama con ese tipo de amor simplemente busca el bien del otro, de la otra, ¿no? Y repito, para este tipo de amor sea posible, se requiere una
una confianza, una identidad estable de quién eres tú, de quién eres, en qué estás centrado, lo que después te da la libertad y capacidad de entregarte y donarte a otros. Y este es el tipo de amor ágape con el cual Dios ama. No es un amor emocional, no es un amor físico, es un amor que simplemente busca una cosa: el bien del otro, el bien de la otra. Dios ama a todo cuanto existe, bien o malo. Ya Jesús mismo nos dice en los evangelios, ¿no?, que Él hace caer su gracia sobre los buenos y los malos. Y la diferencia está en aquellos que responden o no responden a la gracia de Dios. A los que responden a la gracia de Dios, al amor de Dios, pues los puede llevar a la santidad. A los que no responden, pues simplemente permanecen en la oscuridad. Permanecen en el rechazo, permanecen en lo que están, ¿no? Así que Dios ama, Dios tiene ese mismo amor, ese mismo deseo del bienestar de todo cuanto existe. Pero la respuesta a este amor es lo que, una de dos, o nos santifica o simplemente nos deja en la oscuridad. Depende cómo nosotros respondamos a esta iniciativa de Dios que viene a nosotros. Así que dice la primera lectura: queridos hijitos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así que esto es clave para entender el origen de la fe, el origen de nuestra relación. El origen de la fe y nuestra relación con Dios nace en Dios. Es Dios que por iniciativa suya se hace uno con nosotros, que por iniciativa suya viene a nosotros para salvarnos a nosotros aún de nosotros mismos, ¿no? Así que no es el ser humano, no es el hombre que va en busca de Dios, es Dios que viene en busca nuestra. Y el decir amar a Dios, yo amo a Dios, yo confío en Dios, nace de una experiencia muy específica, muy particular de saberte encontrado por Dios, de saberte iluminado por Dios, de saberte sanado por Dios, de saberte salvado por Dios, de saberte redimido por Dios. O sea, todo esto son diferentes palabras que van a lo mismo, ¿no? De que se tiene que tener esa experiencia, ese encuentro con el Dios que sacude tu vida, que transforma tu vida, que reorienta tu vida, ¿no? Y es esa experiencia lo que nos da la capacidad de reconocer de que hay Dios, de que este Dios ha venido en busca mía, aún para salvarme de mí mismo. Y es esta experiencia del amor de Dios de la cual está hablando este autor de la primera carta de Juan, ¿no? De que es una experiencia que empieza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se han dado cuenta en estos dos versos? La palabra amor ya ha sido mencionada casi como 10 veces. Y la palabra que utiliza en el lenguaje original es la palabra ágape, del cual amor ágape que hablamos ayer, ¿no? Y es el amor que tiene una singularidad. ¿Y cuál es esta singularidad? De buscar el bien del otro. El amor ágape no busca necesariamente ser correspondido como otros tipos de amores. El amor ágape, aquel que ama con este tipo de amor, se encuentra en cierta manera seguro en sí mismo, centrado en su propia identidad y dignidad, porque vive de una fuente interna. Y esta fuente interna es Dios. Y que cuando uno, por gracia de Dios, pues se encuentra sitiado en la relación con Dios, pues es esta experiencia lo que después libera a la persona, le da la capacidad
tanto de amar, de entregarse, de donarse, porque sabe quién es, sabe de dónde proviene, sabe de lo que es capaz por la gracia de Dios, ¿no? Y este es el tipo de amor ágape del cual habla en esta primera carta de Juan. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, ¿no? Así que la encarnación de Dios en Jesucristo es una expresión de amor de Dios por la creación de Dios. Déjelo repito porque esto es muy importante. La encarnación de Dios en Jesucristo es una manifestación del amor de Dios por la creación de Dios. Es una manifestación del amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque al hacerse uno con nosotros, entonces, no simplemente toma nuestra humanidad, ¿para qué? Para salvarla, para redimirla, sino también para donarse a sí mismo. Y en ese donarse, en ese entregarse, pues, salvarnos. En ese donarse, justificarnos. En ese donarse, para darnos nueva vida, ¿no? Y este es lo que entendemos cuando vemos a Jesús en la cruz, ¿no? Hasta qué punto Dios estaba dispuesto a hacer para que sus hijos e hijas, para que toda la creación lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y aquí ahí se encierra el gran misterio de la encarnación, el gran misterio del amor de Dios, ¿no? Hasta dónde Dios estaba dispuesto a hacer, aún de dar su propia vida, y que solamente esa entrega, ese donarse, ese sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer sagrado, ¿no? Hacer sagrado, y que solamente el ofrecerse a sí mismo podía llevar a cabo esta redención, esta salvación, esta justificación de sus hijos e hijas. La entrega y donación de Dios mismo por sus hijos e hijas. Y este es el gran misterio del cual el autor de esta bella carta de San Juan está hablando. Lo grande, lo impresionante, lo profundo de este amor de Dios. Porque Dios simplemente busca tu bien, mi bien, el bien nuestro, ¿no? Y repito, este tipo de amor que Dios da, lo derrama, lo ofrece a todos, tanto a buenos como a malos, tanto a los santos como a los diablos. Dios los ama igual, pero la gran diferencia está en cómo cada uno, tanto el santo como el diablo, responden a este amor de Dios. Si dejamos que este amor, pues, penetre, ilumine, y nos haga orientarnos hacia la voluntad del Padre, o si permanecemos en la oscuridad. Así que este amor que Dios derrama, lo ofrece Dios a todo lo que existe, a todo lo que vive, porque Dios quiere y desea que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud para la cual hemos sido creados. Continúa la carta diciendo: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Qué palabras más impresionantes. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿no? Es el amor de Dios lo que hace posible no solamente reconocer que Dios existe, sino también es el amor de Dios lo que hace posible decir: Dios, creo en ti, Dios, confío en ti, Dios, te amo, ¿no? No es una voluntad mía, no es un deseo mismo, no es algo que yo quiero, es algo que nace como respuesta a la iniciativa de Dios al venir a nosotros, al tocar a nuestras vidas. Y esto es algo fundamental para entender la fe cristiana.
La fe cristiana es una iniciativa de Dios y la religión cristiana empieza cuando yo me dejo tocar, iluminar, transformar, sanar por la pura gracia de Dios. ¿Y qué es esta gracia de Dios? Lo que hace posible la nueva vida en Cristo. Dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es del Evangelio de Marcos. Y aquí tenemos a Jesús en los Evangelios de Mateo y Marcos. Tenemos dos escenas, dos en cada evangelio, de multiplicaciones de pan. Solamente en Marcos y en Mateo tenemos dos escenas en cada evangelio. En los evangelios de Juan y Lucas solamente hay una en cada evangelio, una narración de la multiplicación de los panes y de peces. Pero, repito, en Mateos y Marcos hay dos escenas en cada uno de estos evangelios, y esta es la primera de ellos en el Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles a muchas cosas. ¿Cuál es el contexto de este evangelio? Jesús acaba de mandar a sus discípulos en la primera jornada misionera y acaban de regresar de esta primera jornada misionera, y Jesús quiere llevárselos a un lugar solitario, quizás para que descansen y para compartir cuál fue la experiencia. Y esa es la intención de Jesús cuando se lleva a sus discípulos buscando un lugar solitario para estar con ellos. Pero la necesidad de la gente es grande. La necesidad de la gente hace de que vayan tras él, y aunque Jesús va en una barca cruzando el mar de Galilea, la gente se anticipa y se adelantan a llegar a donde creen que él va a desembarcar. Y cuando Jesús llega a ese lugar y desembarca, ya está la multitud esperándolo ahí, ¿no? Uno puede imaginarse, ¿no? De que la multitud de gente es impresionante, porque aquí el Evangelio en esta escena dice que Jesús alimenta a cerca de 5,000 personas, 5,000 hombres. Y pues 5,000 personas es una multitud tremenda, ¿no? Y que venían de diferentes partes, tanto de Jerusalén, de Decápolis hacia el este, desde Siria hacia el oeste, y después hacia el norte. Pues ya el nombre de Jesús se estaba haciendo muy popular, y la gente venía para ser curada de sus enfermedades, y quizás también traían con ellos a otras personas para que fueran sanadas por este hombre Jesús el Nazareno, ¿no? Así que Jesús desembarca con sus discípulos y ve ya la multitud que lo está esperando. Y su corazón se le enternece, porque ve a tal muchedumbre pues como ovejas sin pastor, lo cual es algo que nos debe de recordar también a escenas del Antiguo Testamento cuando Dios habla de su pueblo de Israel, que parecen ovejas, pero que no han tenido buenos pastores. Y por pastores se refiere tanto a los reyes como a los líderes de Israel, y que a últimas Dios le dirá a su pueblo de que Él será su pastor, ¿no? Así que Jesús ve esta muchedumbre y se le enternece su corazón, porque los ve con tanta gran necesidad y que necesitan a alguien, no solamente que los enseñe, sino también que los guíe hacia dónde, hacia el reino que Dios está inaugurando en él mismo, ¿no? Y esto es muy importante, porque Jesús no simplemente quiere enseñar algo muy específico. Y lo específico que quiere enseñar es el reino de Dios que está haciendo irrupción en la historia humana, en su misma persona. Así que Jesús empieza a enseñar
a esta multitud, y así que los planes le cambian totalmente. Y aunque quizás los discípulos tienen otra intención también de estar a solas con Jesús, pues Jesús, para él la prioridad es atender a la multitud que viene en busca de él. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, esto de los discípulos, es interesante preguntar, ¿no? ¿Cuál sería la intención del por cuál se le acercan a Jesús y decirle de que se deshaga de la multitud para que vayan a comprar alimentos, ¿no? Quizás también ellos quieren estar a solas con Jesús, o quizás se sienten de que la multitud pues ha invadido su espacio personal, ha invadido su propia necesidad. La cosa es de que aquí los discípulos intervienen para decirle a Jesús que se deshaga de la multitud. Dice, estamos en un despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Son palabras hasta cierto punto lógicas, ¿no? Ya es tarde y la gente, pues estamos en un lugar despoblado y no tienen que comer, ¿no? Despídelos para que vayan y compren. Y Jesús les responde con palabras muy directas, ¿no? Y dice, denles ustedes de comer. Simple y sencillamente, denles ustedes de comer. Yo creo que aquí uno puede imaginar la cara que han de haber puesto los discípulos cuando Jesús les dice esas palabras, denles ustedes de comer. Están rodeados de unas 5,000 personas y Jesús les dice simplemente, ¿no? Tan sencillamente, denles ustedes de comer, ¿no? Se les ha de haber caído la cara a los discípulos porque las palabras que siguen como que reflejan este asombro de cómo ellos reaccionaron a estas palabras de Jesús cuando dicen, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles a esta gente? Un denario viene siendo el sueldo de un día. Y 200 denarios, pues 200 sueldos de un día para poderle darle de comer a tanta gente, ¿no? Así que esta reacción de los discípulos demuestra el asombro, la sorpresa o la reacción que han tenido a las palabras de Jesús de denles ustedes de comer. También reflejan, en cierta manera, la incomprensión de los discípulos de Jesús, a pesar de que conviven cercamente con Jesús. Y esto es algo muy particular en el Evangelio de Marcos. La falta de comprensión, la falta de entendimiento de los discípulos de Jesús. Esto es algo muy singular en el Evangelio de Marcos, ¿no? De que los discípulos, por más tiempo que pasan con Jesús, simplemente no entienden, no captan, no saben por dónde va la cosa, ¿no? Y aquí vemos claramente en esta escena de que aún todavía no entienden ni quién es Jesús, ni qué es lo que Dios está llevando a cabo en él y por medio de él. Pero en fin, después de la reacción confusa, atónita de los discípulos, Jesús les dice, ¿cuántos panes hay? ¿Cuántos pescados hay? ¿No? Y Jesús pues toma los panes y pescados que tienen, los ofrece a Dios. Aquí se nos da en cierta manera también para nosotros el sentido eucarístico nuestro, ¿no? De que Jesús toma lo que hay, el pan y pescados, lo ofrece a Dios, Dios lo bendice y después lo da para repartirlos, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros cada vez que celebramos la misa, ¿no? Presentamos a Dios el pan y vino que son productos de la bendición que Dios nos ha dado tanto por la tierra como el trabajo de los seres humanos en el pan y en el vino. Lo ofrecemos a Dios, Dios lo bendice y después lo compartimos como alimento de Dios para con nosotros.
la esencia misma en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y aquí, así que en esta multiplicación de los panes, pues tenemos en gran parte una escena eucarística de lo que nosotros llevamos a cabo cada vez que celebramos el rito eucarístico. Continúa el Evangelio diciendo: entonces ordenó Jesús a la gente que se sentara en grupos sobre la hierba, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran, ¿no? Jesús ha tomado los panes, los ofreció a Dios, Dios los bendice y después Jesús se los pasa a los discípulos para que lo distribuyan. Y después de que todos comen hasta saciarse, aquí nos debe de recordar esto de la abundancia, de la plenitud de la gracia de Dios. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que lo distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Así que aquí en esta multiplicación de los panes y los peces, pues tenemos un ejemplo de la abundancia de Dios, de la generosidad de Dios y de lo que Dios es capaz cuando nos ponemos bajo su disposición, bajo su providencia, bajo su espíritu. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.